Hola, ¿Auriculares? buenas. Hola. Buenas. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, profesor. Bienvenidos, Hola, buenas. Buenas Hola, tardes, ¿cómo profe. estás? bienvenidos. Hola, hola. Profe. Hola, Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo va? Buenas andan? tardes, hola, profesor. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas. Amigos. ¿Cómo Buenas va? tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, profesor. Bueno, Acá, buenas. la previa de la ida a la luna. Sí, ¿la están viendo? Yo la tengo acá. Sí, yo Ahora también. cortaron. Ahora cortaron, ¿no? Sí, yo veo una cara ahora. Están como... están presentando a los que viajan. Jeremy Hansen. Bien. Che, no tengo cámara, no tengo cámara. Sigo sin encontrar mi cámara. Las cosas que pasan cuando uno se muda, pero me acordé. A ver, segundito. Ya vamos. Bueno, me cambié de compu y le daba el de la camarita y no tiene cámara la compu, entonces difícilmente me habilite, ¿no? Eh, bueno, hoy tenemos un temón, otro de esos temas que los va a acompañar durante toda la vida. Bien. Em, ya estamos alejito para arrancar. Todo listo. Bueno, ahí me confirman que estamos todo listo. Vamos a abrir el Saint de toda la vida. Tuki, ahí va. Uy. Bueno, vamos arrancando entonces, queridos amigos. En la clase de hoy vamos a ver estructuras de repetición. ¿Ok? Venimos viendo, digo, estructuras, que es una estructura también, ¿no? Pero nosotros vimos variables, después vimos estructuras de control, ¿ok? Estructuras de control, que era el sí, si no, eh, que yo ya a veces le digo if, porque normalmente en todos los lenguajes que las instrucciones son en inglés, entonces es un if. Pero bueno, acá el pseudocódigo es un, eh, sí. Entonces, con eso lo que lográbamos con la estructura de control era dividir el flujo de ejecución. ¿Ok? Decíamos, si es mayor a 18, mostró un mensaje; si es menor de 18, muestra otro mensaje. ¿Ok? Dividimos el flujo de ejecución de nuestro algoritmo. Se divide, después se volvía a juntar, ¿no? Una vez que pasamos por estas estructuras de control que estuvimos viendo, después el flujo, una vez que se dividió, se volvió a juntar. Y lo que vimos también es que podíamos dividirlo en muchos flujos de una, con un según, ¿ok? Que se llama switch en casi todos los lenguajes de programación. El switch es el según. Y Em, también vimos que se podía dividir el flujo de ejecución y adentro de una de las ramitas volver a dividirlo y así indefinidamente.
Em, Así que podríamos también esto de anidar estructuras de control una dentro de la otra, ¿no? Eso sería como decir si tal cosa, en vez de hacer tal otra, es pregúntate ahora otra cosa más y así vamos anidando una pregunta dentro de la otra y una pregunta adentro de la otra. A ver, un segundito, ¿eh? Mandé un agente a buscar la camarita, pero no la encontramos. Bueno, continúo entonces. Esas eran estructuras de control. Entonces vimos, ¿qué venimos viendo hasta acá como herramientas? Me gustó el que puso ahí un martillito o algo, porque la verdad son todas herramientas que tenemos para programar. Tenemos entonces las variables hasta ahora, que vimos que las variables hay que ponerles un nombre y asociarlas a un tipo de dato, entero, float o con coma, número real o un carácter, eso era relacionado a las variables. Después vimos estructuras de control, esto del sí, si no, lo que acabo de comentar. Y hoy vamos a ver estructuras de repetición. ¿Qué son las estructuras de repetición? Las estructuras de repetición son otra herramienta más que vamos a tener. Hay varias estructuras de repetición, según cómo queremos que se dé esa repetición. Hay varias. Pero ¿para qué nos sirve? Es para que el código entre en un círculo en el cual puede volver a ejecutarse. ¿Ok? No se ejecuta todo el código de mi algoritmo, sino que se va a ejecutar la parte de mi algoritmo que yo quiero que entre en ese círculo de ejecución. ¿Ok? Les comenté que hay varias estructuras de repetición. Principalmente, digamos, vamos a tomarlo así como si fuesen dos grandes grupos. Después dentro de cada grupo hay subgrupos y dentro de cada grupo hay implementaciones que hacen los diferentes lenguajes de programación, con lo cual ahí hay para elegir a veces también. Pero hay dos grandes grupos que nosotros tenemos que conocer y manejar y a su vez que nos tienen que servir para decidir qué estructura de repetición vamos a utilizar. Esos dos grandes grupos son en función de si yo sé o puedo saber cuántas veces se va a repetir, cuántas vueltas va a dar en este círculo de repetición que les acabo de mencionar, o si eso lo quiero dejar librado a un hecho que yo no lo conozco y que se va a dar en alguno de estas repeticiones. Entonces, yo a veces antes, imagínense, mi algoritmo viene, pi, ejecutando de arriba para abajo, como venimos haciendo, ahora lo vamos a ver igual gráficamente, pero viene tra, ejecutando, llega a un ciclo de repetición, macanudo. Ese ciclo va a pertenecer a un grupo de dos, o a los ciclos que ya tienen definidos en ese momento, antes de arrancar el ciclo, cuántas veces va a girar, o puede pertenecer al otro grupo que no tiene definido cuántas veces va a girar. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo se ve en un diagrama de flujo un ciclo de repetición, uno de los ciclos de repetición. Nosotros vamos a arrancar, creo que es mejor si arrancamos con el ciclo que no se sabe cuántas veces va a girar. ¿Mm? Y después vemos el que ya sí se sabe cuántas veces va a girar. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Bien, esto es extraído del mismo apunte, así que van a encontrar lo mismo en el apunte. Este algoritmo que es copy-paste de lo que se puede hacer con Saint, fíjense que tiene acá una condición. Nosotros digamos, rombo
ya lo conocemos, es el de decisión, el del sí, ¿no es cierto? Que nos divide en verdadero o falso, ¿ok? Bueno, este ciclo que se llama mientras, es el primer ciclo que vamos a conocer, ciclo mientras o ciclo while. ¿Mm? Yo le diría, díganle while ya directamente en todos los lenguajes, se conoce como while. Yo tengo que pensar cómo era para acordarme el mientras, por la verdad que no se usa mucho, así que vamos a decir el ciclo while. El ciclo while lo que hace es, antes de entrar al ciclo, fíjense en el diagrama, voy a explicar un poquito el diagrama. Acá se declara la condición del ciclo, donde dice condición, y lo que sigue para abajo, fíjense que entra en un círculo. Cuando se sale del ciclo, se va por la derecha y se sigue abajo. Acá dice fin del algoritmo, obviamente puede seguir el algoritmo acá con más instrucciones. También puede pasar esto, que todo un algoritmo esté metido en un ciclo. ¿Mm? Esto también se ve bastante y se ve bastante en la programación, por ejemplo, de Arduino. Se hace así, se pone un ciclo y se encierra todo en un ciclo. ¿Mm? Bien, em, sigue existiendo Arduino, no sé. Bien, entonces, dicho esto, este ciclo del while es bien fácil. Viene el algoritmo y se encuentra con una condición. Y siempre y cuando la condición siga siendo verdadera, va a quedarse girando, a iterando adentro del círculo. Por ejemplo, pensemos en cualquier sistema que nosotros venimos, o en cualquier algoritmo que nosotros venimos haciendo hasta ahora. Nosotros decíamos, bueno, por ejemplo, a ver, el más básico, dame dos valores y yo te devuelvo la suma. ¿Ok? Nuestro algoritmo no permitía, por las herramientas que nosotros teníamos, preguntarle al usuario, ¿desea realizar otra operación? No le podemos, si desea realizar la operación, que el usuario diga sí y ok, le vuelvo a pedir, dame los dos números y le doy la suma. ¿Desea realizar otra operación? Sí. Entonces, con el while nosotros podríamos decir, bueno, mientras, lo voy a decir coloquialmente, funcionalmente, mientras el usuario desee realizar otra operación, que se ejecute el algoritmo. Ahora bien, fíjense que en ese caso se nos va a dar la particularidad de que yo dentro del algoritmo, al final, le voy a preguntar, ¿desea realizar otra operación? Y me va a decir, por ejemplo, sí. Entonces esto va a dar toda la vueltita y acá va a preguntar, ¿el usuario desea realizar otra operación? Sí. Me acaba de decir que sí. Entonces realizo la operación. Le vuelvo a preguntar al final, ¿desea realizar otra operación? Sí. ¿Qué dijo el usuario? Que sí. Entra de vuelta. ¿Ok? Esa es un poco la lógica. Ahora vamos a hacer una con pseudocódigo. Se va a entender todavía mejor. Por ahora vamos como entrando en el concepto, así que tranqui. Ahora, en este ejemplo que les estoy dando, yo no sé cuántas veces el usuario va a querer realizar otra operación. Lo único que sé probablemente es que en la primera vuelta no le tengo que preguntar nada, porque si prendió el programa, una operación va a querer hacer, qué sé yo. Entonces, pero es el típico caso, cuando hay un input del usuario durante el ciclo, una respuesta del usuario durante el ciclo, que me va a definir si el ciclo va a volver a arrancar o no. Ese es el típico caso de que nosotros usamos un while. ¿Ok? Porque yo no puedo saber nunca cuántas veces el usuario va a querer realizar otra operación. Muy bien, vamos a ver cómo lo escribimos esto en Saint. Vamos a hacer nuestro típico definir A, B como enteros.
¿Ok? Voy a hacer un mini algoritmo para llevar a pseudocódigo lo que acabamos de decir recién. Escribir, ingrese el primer número. ¿Ok? Perdón, estoy viendo cómo tengo configurado el teclado. Que está configurado cualquier. Ahí va. Escribir, ingrese el segundo número. Voy a tener que en el medio leer A, leer B, ¿ok? Y escribir el resultado es A más B. Ok. Este es mi algoritmo sencillito en el cual yo le pedí dos números al usuario y le doy de respondo con la suma de las dos variables. Bien, excelente. Ahora vamos a intentar implementar esto de que el usuario pueda volver a utilizar o volver a ingresar dos números, ¿m? Y le informamos el resultado. Para hacer esto tengo que, primero voy a definir, vamos a hacer así, vamos a explicarlo así, preferible. Mientras. Nuestra estructura es mientras hacer. Todo esto lo intento para adentro. Pup, y al final le voy a poner un fin mientras. De vuelta acá, como teníamos nosotros con el sí hacer, que poníamos la condición, acá va a haber una condición. Acá va a haber una condición, voy a poner tres puntitos. Como teníamos ¿se acuerdan con el sí que nosotros teníamos que poner a dónde arrancaba y a dónde terminaba? Porque estamos haciendo como un módulo y lo que ocurre acá no está en cualquier parte del algoritmo, está dentro de este módulo. Hay que decir cuándo arranca y cuándo termina. No en todos los lenguajes hay que hacer esto. En todos los lenguajes hay que delimitarlo de alguna manera. Eso sí. Algunos es simplemente abriendo una llave acá y cerrando otra acá, que es como vamos a hacer en el futuro. Pero tengamos presente que el mientras, igual que el sí, eh, tenemos que abrir y cerrar. Bien. Entonces dijimos, acá va una condición que se tiene que resumir en verdadero o falso. Como si tiene que resumir en verdadero o falso, bueno, es booleano eso. Entonces vamos a definir, perdón, mis definiciones tienen que quedar afuera. Esto me lo llevo, va acá arriba. Ahí va, ahí tiene más sentido. Y voy a definir usuario sigue, le voy a poner como lógico. Y voy a inicializar usuario sigue en verdadero. Y ahora voy a decir, mientras, acá el mismo asunto que siempre, se puede resumir esto. Usuario sigue es igual a verdadero hacer. Voy a poner esto entre paréntesis para que sea más legible aún.
¿Qué va a pasar entonces en nuestro algoritmo? Se definen nuestras variables. Se inicializa, usuario sigue en verdadero, ¿ok? Se guarda el valor verdadero dentro de la variable. Y acá ya entramos en el ciclo. Dice, mientras usuario sigue es verdadero, sí es verdadero porque lo acabo de decir, lo acabo de establecer. Va a hacer todo esto. Si yo lo dejo así el algoritmo, este código se va a ejecutar de manera infinita, porque nunca estoy cambiando el valor de usuario sigue. Entonces se va a ejecutar este código, va a llegar acá, fin mientras, vuelve para arriba. Usuario sigue, ¿es verdadero? Sí. Se ejecuta de vuelta. Fin mientras viene acá arriba. Usuario sigue, ¿es verdadero? Sí. Entonces, ¿se entiende? Entra en lo que se llama un loop infinito. Incluso a veces cuando ustedes quieren preparar el código para que sea ejecutado, algún compilador les puede llegar a decir, no, acá tenés un loop infinito porque nunca estás cambiando esta variable, entonces te da error. Bien. Entonces, excelente. Yo de alguna manera tengo que dar la posibilidad a mi algoritmo de que usuario sigue cambie a falso y que no quiera seguir en algún momento. Y yo acá le puedo escribir, no sé, salir del loop y acá le pongo gracias y termino mi programa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De vuelta le preguntamos al usuario. ¿Desea realizar otra operación? Y simplemente acusamos nuestro condicional. Sí. Ah, perdón. Leo. Leer. Respuesta usuario. Acá agrego, no tenemos respuesta usuario. Entonces, también la creamos. Vamos a ponerle carácter. Acá le pongo. Desea realizar la operación, me tiene que decir S o N. Leo la respuesta del usuario. Y digo, sí. Respuesta usuario es igual a S, que me puso que sí. ¿Dónde tengo acá? Entonces, usuario sigue es igual a verdadero. Acá lo hice mal, ¿no? Ahora vamos a corregirlo. Falta operando. No, ahí está. Eh, Acá, claro, yo estoy poniéndolo en sí, pero ya estaba en verdadero. Entonces me acabo de dar cuenta. No, 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 no. Estoy haciendo mal acá mi algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo que preguntar por la negativa. O podría poner. A ver, si respuesta usuario es igual a sí, entonces usuario sigue es verdadero. Si no, usuario sigue es falso. ¿Ok? Como usuario sigue es verdadero, acá, a ver qué dice acá, definir respuesta usuario como rastero.
sé, ahora vemos qué le pasa ahí. Todo esto en realidad se podría escribir de otra forma, que se los escribo acá abajo, que sería, si respuesta usuario es igual a n, entonces, a veces conviene ir por la negativa, usuario sigue, es igual a falso. En realidad lo que me interesa en este caso, en fin, sí. Esto y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Yo acá en realidad como yo ya lo tengo seteado, perdón, lo tengo seteado en verdadero, lo que me interesa es, lo tengo que cambiar a negativo. ¿Ok? Así que vamos a dejar esta más cortita, más linda. Ahí está. Voy a repetir entonces qué estamos haciendo. Definir. Ahí está el problema. Ahí va. Entonces, defino A y B como entero, defino usuario sigue como lógico, las que fui necesitando. No importa, usuario sigue. Ahora, usuario sigue verdadero, fíjense que estoy poniendo en verdadero la misma condición que tengo para entrar a mi loop. ¿Por qué? Porque quiero que la primera vez entre siempre el loop. Entre siempre al while. Esto es un while. Vamos a poner ahí. Tuc, while. Vamos a poner así. Listo. Y nos acordamos que este es un while. Entonces, este es mi loop. Fíjense lo que pasa dentro del loop. Pregunto, pido ingrese el primer número, leo el primer número. Escribo ingrese el segundo número, leo el segundo número. Le doy la respuesta al usuario. Bacán. Luego le digo al usuario, ¿desea realizar otra operación? Sí o no. Y leo la respuesta. Acá puede venirme una S o puede venirme una N. ¿Ok? Si es S, no tengo que tocar nada porque yo lo tengo en verdadero. Entonces, digo, si es negativo, ponelo en falso. Si no quiere seguir, ponelo en falso. Por supuesto, acá no estoy validando que me haya puesto, que me ponga otra cosa diferente a S o N. Si quisiera lo podría validar. Vamos a tomar como que siempre ingresa bien lo que tiene que ingresar el usuario para este ejemplo inicial. Entonces, si supongamos que el usuario pone N, que no quiere seguir, usuario sigue se va a transformar en falso. Vuelve a iniciar el while, intenta volver a iniciar y dice, cada vez que vuelve a iniciar, y vuelve a comparar y dice, usuario ¿sigue siendo verdadero? Y no, porque lo acabo de poner en falso. Entonces, en este caso, cuando el usuario puso n, que se puso usuario sigue en falso, usuario sigue, esta verificación va a dar falso, porque no es verdadero, es falso, y se va a ir a continuar la ejecución luego del loop que yo tengo declarado. Entonces, este loop va a seguir girando y va a seguir reiniciándose siempre y cuando usuario sea verdadero. Si usuario se pone falso en cualquier parte de mi loop, eso no significa que se corta la ejecución. Si usuario se pone falso, usuario sigue, perdón, se pone falso en cualquier parte de mi loop, este loop va a seguir funcionando perfectamente. El único momento que se verifica cómo está la condición de entrada es al momento de reiniciar. De hecho, hay muchos que les gusta escribir el código así. Como no le, hay muchos que dicen, bueno, esto no me gusta estar preguntando por el no. Me gusta que esté todo más bien positivo. Entonces, estoy diciendo, ok, yo le pongo el verdadero, al usuario sigue. Y ni bien entró, que ya está dentro, le pongo usuario sigue
falso. Lo pongo en falso una vez que entró. Entonces acá sí podemos decir, sí, usuario sigue es igual a que si sigue, entonces pone usuario sigue en verdadero. También se puede hacer así. Lo setea en falso acá y acá le queda la pregunta más limpita por el si sigue o si no sigue. Como ven, acá empieza a jugar como que gustos personales, no influye mucho, no hay mucho acá. Bien, hasta acá les presenté el while. Se usa para todo lo que se les ocurra en la vida, ¿ok? Tanto para programar como para estos diagramas o lenguajes, vamos a decir, que les dicen low code o no code, tipo N8N, etcétera. Todos necesitan o hacen uso normalmente de alguna estructura de repetición. Esta es la estructura de repetición por excelencia cuando uno no sabe cuántas veces se va a repetir, a iterar la estructura de repetición. Bien, dicho todo esto, gracias por la atención. Vamos a ver algunas consultas antes de continuar. Adelante, Micaela. Buenas noches. Ahora sí, buenas tardes. Ahí va, sí, perfecto. Pensé que le había sacado el silencio. No, ya veo que no. No pasa nada. Bueno, estaba Los muchachos ya preguntando están que... mirando para arriba, Micaela, ¿eh? Estoy viendo la zapatilla de uno. Bueno, mientras no me manden a volar. Bueno, cuestión. Usted puso en el mientras, en la primera línea, usuario sigue es igual a verdadero, igual a verdadero. Usted lo seteó como verdadero, hacer, usuario sigue falso. ¿Por qué lo puso falso? Si ya lo está poniendo como verdadero en primera línea. Simplemente porque ya que esté en verdadero me sirvió para que entre a mi loop. Ahora, una vez Claro. que estoy adentro de mi loop, lo pongo en falso porque le tengo que volver a preguntar al usuario si quiere seguir. Ah, entonces está haciendo una definición de verdadero, pero adentro del verdadero usted puso en el mientras un falso del usuario sigue, hasta que el usuario diga que quiere seguir. Claro, si quiere seguir le digo, ok, entonces usuario sigue verdadero. Pero si no quiere seguir, perdón, no lo vuelvo a no lo vuelvo a poner en verdadero, me queda en falso. Entonces no se va a ejecutar de vuelta mi loop, mi estructura de repetición. Básicamente le está evitando el desea realizar otra operación una segunda vez. Claro, Porque exactamente. mientras el usuario diga que sí, no pregunta hasta que pone Si el lo usuario contrario. dice que sí, claro, no. En la estructura de repetición, yo las dos principales cuestiones que siempre tengo que cuidar, revisar que estén bien, son la condición de entrada Sí, y como segundo, la correcta modificación de esa condición en algún momento adentro del ciclo. sí. Si yo nunca, como les decía antes, si yo no pregunto al usuario nada y tampoco lo pongo en falso, ponerle que borro acá y borro acá. Fíjate que acá yo tengo mi mientras, es verdadero, porque acabo de decir acá arriba que es verdadero, y va a ejecutar esto, termina el ciclo, se vuelve a cargar, vuelve a ejecutarlo. Como les dije antes, no tengo, nunca modifico la condición para que en algún momento termine este ciclo. Claro, es infinito. Es infinito. Entonces yo en algún momento
tiene que haber algún condicional que haga, perdón, tiene que haber algún condicional que haga esta línea, que modifique eh, el condicional. Por eso muchos hacen esto para estar tranquilos, lo modifican al principio Para y asegurarse de que ya después está modificado y ya evitar está que el modificado. O sea, usuario... a lo sumo va a andar una vez y si esto no me anda, va a salir igual también del ciclo. O sea, mientras el usuario no diga lo contrario, va a seguir andando. Sí, en este ejemplo, a ver, mientras la condición sea verdadera, el concepto general es mientras la condición sea verdadera, el ciclo se va a volver a repetir. También Ah, o sea, el ciclo arranca y dice, esto queda verdadero o falso, verdadero. Ejecuto el ciclo. Vuelve a arrancar, esto y ahí vuelve a evaluar. ¿Esto da verdadero? Sí, ejecuta de vuelta. Vuelve a evaluar. ¿Esto sigue dando verdadero? Sí, vuelve a ejecutar. Por eso, hasta que yo no diga usuario falso y lo mantenga hasta el final, otra forma de tener un ciclo infinito sería así, ¿no? Este no tengo forma de que frene. Siempre da verdadero. ya quiero entender. Tranqui, Creo. despacito. Despacito. Gracias, Micaela. Gracias, Maximiliano, profe. buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bien. Ahí, para Un entrar en el poquito bajito en mientras, realidad, pero debo ser yo. para entrar Ahí en va. el mientras, en vez de poner usuario sigue igual igual verdadero, Mm. se podría poner usuario sigue igual igual S. Entonces, abajo usuario sigue igual igual N, y abajo de todo evitamos el poner el sí. ¿Se puede hacer eso? Porque Usuario ya sigue solo puede tener verdadero o falso. Vos decís, no lo uso. Está bien, me gusta para también. Usuario sigue, lo saco. Yo soy de hacer varias, 18.000 variables. ahí poner usuario sigue igual igual S. Yo tengo que inicializarlo. Usuario sigue, como dice acá nuestro amigo Maximiliano, perdón. Tendría que decir, bueno, usuario sigue, lo inicializo en sí, por ejemplo. Ah, es lógico. No, eh, perdón. No. Respuesta a usuario se puede hacer. Ahí está. Respuesta a usuario, lo inicializo en sí. Esta, usuario sigue, no la uso. Entonces acá mientras respuesta a usuario es igual a S, que ya está en S porque lo acabo de inicializar arriba. Esto no lo estoy usando más, no existe más. Mientras respuesta a usuario sí, sigue. ¿Desea realizar otra operación? Sí o no. Y esto tampoco lo necesito. ¿Por qué? Porque ya me va a cargar acá respuesta a usuario. Me va a cargar, si me pone una S, termina el loop, vuelve a arrancar. Hay una S, ejecuto de vuelta. Si el usuario pone una N, respuesta a usuario va a ser S, no. Entonces listo, terminó el loop. Perfecto. Muy buena, Maxi. Más sencilla igual que la mía, me gustó. Gracias, Maxi. Javier, buena noche. Hola, profe, buenas noches. No, yo creo que es casi la misma pregunta que te hizo la compañera anterior, el tema Sí. del usuario falso. Yo, o sea, lo hice más o menos como vos, pero ese usuario falso ahí no lo puse abajo del mientras.
Lo saqué y lo puse abajo de todo, lo señalé, en el sí. También, sí, no hay problema, se puede Claro, le hacer. puse, Ahí es un poco, nada, uno empieza a escribir y le va apareciendo según la forma capaz que tiene uno de pensar o de razonar, no hay ningún problema. y la respuesta de usuario le puse directamente que me dé igual a n, y entonces después usuario sí es falso. Y me dio bien el Perfecto, ejercicio, salió bien. Era perfecto. eso más. Esto es sencillo, estamos haciendo una muy bien. Ahí que ustedes le metan su impronta y traten de jugar. A ver, pero podría, como dijo recién Maxi, o como hizo recién Javier, podría directamente ir pedir tal cosa acá, podría ponerlo en negativo en tal otro lado. Eso vayan jugando. Podría ser un sí, si no, y pongo ahí verdadero o falso. Eso está bueno que jueguen y practiquen, les va a ir dando esa Ahí va la forma. práctica, esa plasticidad. Sí, Dale, profe, era eso. Gracias. no, por nada. Muy buena también. Federico, buenas noches. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Estoy viendo este nuevo algoritmo. Todavía no lo probé, pero claramente tiene menos líneas. Parece más sencillo. Pero yo le quería hacer una consulta con el algoritmo anterior, que tenía la estructura así, abajo. Sí, Yo lo hice a la par suya y no me daba, entonces tuve que usar una estructura si no, porque si no, no lo podía sacar del loop al usuario. Puede ser puede que lo ser, quede sí, sí, hasta sí. bien. Ahí de vuelta. Tengo que tener un condicional acá arriba, que cuando sea verdadero esto va a ejecutar. Y tengo que tener alguna forma, en este caso es esta, de modificar el resultado que pueda tener el condicional para que en algún momento deje de girar. ¿Ok? Pero bien, bien, Federico. En Va este por ahí. caso, Ujú. todavía no lo probé, pero si uno marca algo distinto de ese mayúscula, ¿saldría el loop o hay que definirlo a la salida? Bueno, como está hecho acá, ¿qué opinas? Yo diría que con marcar cualquier cosa ya se sale del loop. Exactamente, porque acá lo que está buscando es la igualdad con la S. Con cualquier otra tecla no va a ingresar, porque solamente con un S, cuando respuesta usuario tenga el carácter S mayúscula, va a entrar. Perfecto. Bueno, gracias, profesor. Por nada. Sí, José, Buenas, profe, ¿cómo va? ¿Se me todo escucha? bien. Sí, perfecto. Sí, esto es más o menos como la anterior pregunta, y es que estoy probando el algoritmo Ujú, y cuando le di un clic de más, me continúa el loop incluso cuando aprieto cualquier letra, sí, cualquier letra, Enter, J o Enter solo ujú, y sigue, y me pide ingresar yo número de nuevo. ujú. Entonces no sé si es normal o es Eh, simplemente cuestión del pseudocódigo. No, algún error debes tener que no estás logrando modificar la condición. Mm, Si hacemos, a ver, déjenme probar algo que les puede servir. Me faltó ese respuesta de usuario igual ese, a ese. Tal vez. Bueno. Un segundito. Mm, También tengo el definir Quiero, usuario como lógico. acá fíjate que en este ejemplo que ahora hice último no hay Mm. ninguna variable lógica. Eso según cómo lo armes. No, lo que yo quería mostrarles, chicos, es que hay una forma de ejecutar en esto que les puede servir para este tipo de ejercitaciones. Capaz este ejercicio justo es muy básico, ¿no? Pero
prueba de escritorio es... A ver. Vamos a intentar hacer algo. A ver. Yo ahí puse prueba de escritorio, le di play en paso a paso. Ahora le estoy poniendo, por ejemplo, el número 5. Le doy enter. No, no es prueba de escritorio. Freno. Hay una forma, después fíjate, Alejito, si lo encontrás por ahí. Hay una forma que uno pueda ir viendo el valor que van adquiriendo las variables a medida que se va ejecutando. ¿Se entiende? Probablemente esté en algún lado por acá. Bueno, no recuerdo. Después cuando lo hagamos con código también se hace. Pero si yo puedo ver, a medida que se va ejecutando despacito, y yo puedo ir viendo el valor, por supuesto, de A y de B, que lo sé porque lo saca, porque lo quiere hacer el usuario, pero también me va a decir qué valor tiene respuesta usuario a medida que se va ejecutando. Entonces, si yo Sí, pongo ok. capaz algo que yo pensé que era una cosa, pero no sé, tengo del teclado mal configurado, cualquier cosa, yo voy a poder ver exactamente qué valor está tomando cuando yo lo ingreso. Así que nada, eso después igualmente con Visual Studio se los enseño. Ya. Pero va por ahí. Sí, me acabo de dar Gracias. cuenta que todo lo que está arriba del mientras hacer, yo tengo un poco diferente. Está bien, tengamos en cuenta que lo que está arriba no se vuelve a ejecutar. Lo único que se va a ejecutar en el loop es lo que está adentro del bloque Mm. mientras, ¿ok? O while. Ok, Gracias, José. hago. Y vamos con Guido, adelante. Buenas, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto, Guido. Una pregunta es sobre la parte en el que se hace la pregunta de si desea realizar otra operación. ¿Hay alguna manera de mejorar la parte de las respuestas? Porque, o sea, es como que con cualquier carácter que no sea la S, como que termina. No sé si Sí, se por entiende. supuesto. Ah, Te ok, ok. imaginarás que hay... Para que solamente se pueda responder S o N. Y si no, te tira un error o algo así. Sí, tranquilamente. Puedo incluso decirme, acá ponerle que desea esta operación. Sí, con sí, em, continúa y cualquier otra tecla sale, podría Ah, decirle. sí. Ok. O sea, Podría, más. en un lenguaje capaz que uno está haciendo algo más, un poquito más sofisticado, yo podría decir, bueno, yo tomo la capitalización de la letra que me ingresa, con lo cual entonces yo estoy corrigiendo, vamos a decir, con el código, de que si ponen S mayúscula, yo la voy a leer como, perdón, si ponen S minúscula, yo la voy a leer capitalizada, o sea que para mí va a ser mayúscula, entonces ahí resuelvo el problema de si ponen S mayúscula o S minúscula. También le puedo hacer un grep a la solución, eso significa, grep es, no, creo que sí. Le saco si tiene espacios adelante o atrás, se lo saco también, le pido que lo descarte. Ahí también resuelvo el problema. Como que se puede hacer, a eso, todo eso se llama sanitización de las variables o del ingreso del usuario, que es agarrarlo y revisar que según lo que quiera hacer, ¿no? Si yo quiero tomar que pueda poner mayúscula, minúscula, bueno, ok, lo paso todo a mayúscula. Si quiero resolver que no tenga espacios al final o al principio, le hago un grep, se lo saco. Para todo eso ya hay herramientas, los lenguajes como que vienen bastante adaptados para todo eso. No tenés que vos ponerte mucho a hacerlo, vamos a decir, manual o casero. Dicho esto, nada, como siempre les digo, ahora estamos aprendiendo el ciclo, con que entendamos el ciclo, entendamos que acá hay un condicional que se va a dar como verdadero o falso, y que este tiene que ser verdadero para que entre, tanto para que entre como para que vuelva a entrar, ¿ok? Después, este respuesta usuario puede adquirir otro valor acá adentro. Simplemente se va a volver a evaluar que esté en ese cuando quiera volver a iniciarse el ciclo. ¿Mm? Así que adentro del ciclo yo puedo modificarlo y cambiarle el valor. Así que nada, tener en cuenta esos pequeños conceptos. Es el primer ciclo que estamos viendo.
Así que tranqui, que tenemos más. No todos tienen condicionales, ¿ok? Algunos tienen otras cosas. Así que ahí tenemos para entretenernos ahora. Sí, José, buenas noches. Vamos con José y ya arrancamos. ¿Qué hora es? Y media, perfecto. Y arrancamos con el otro. Estamos bien. Continuamos ahora. Este vamos a ponerle repetir. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Ahí me está avisando Alejito que encontró que si yo pongo paso a paso. A ver, paso a paso. Continuar. Pausa. Avanzar un paso. Claro. Fíjense que me sale esto, creo que se llama helper text, que es este texto que sale cuando uno hace hover. Hover es cuando uno pasa el mouse por arriba de algo, ¿ok? Todos conceptos que se usan en algún lenguaje que otro. Entonces, fíjense que yo ahora puse paso a paso, lo que les quería mostrar antes. Puse ejecución paso a paso en lugar de la ejecución de una, ¿está? Ejecución paso a paso. Una vez que arrancó, la frené. Y fíjense que si yo hago hover sobre las variables, me va diciendo, que estas no están inicializadas, pero esta que respuesta de usuario, por ejemplo, ya tiene una S porque acá se le asignó, ¿no? Si yo continúo, por ejemplo, ahí me dice que le ponga un valor, le puse un valor, ahí me está pidiendo que le ponga otro valor, pero fíjense que si yo paso por la A, paso por la A, me debería mostrar el 15. Esperen que no me están dando el hover. Ah, espera, tenía que pausar. Ujú. Sí, estaba frenado ahí. Fíjense que ahora me va a mostrar en A. Bueno, sí. Intentaron que sea así, créanme, los muchachos de Sein. Pero no, ahí adentro tiene los nombres. Bien, a ver acá. Bueno. Nada, ahí tienen para jugar un ratito con el Visual Studio Code, que es un poquito más eh, confiable que este, va a andar perfecto. Dicho esto, quiero que me dejen, José, dame un minuto, quiero que pasemos a la segunda estructura de repetición que les tengo que presentar hoy, que es tan importante como la que estamos viendo y un poquito más compleja. ¿Ok? Así que vamos a ello y después cerramos con más preguntas. Esta entonces fue repetición while, vamos a ponerle, y voy a guardar. Ok. Y voy a hacer uno nuevo, tiki, que le vamos a poner repetición for. El famoso ciclo for. El while que acabamos de ver es para, como se habrán dado cuenta, cuando yo no sé cuántas vueltas se va a dar de mi ciclo. ¿Ok? No sé el usuario cuántas querrá dar. Ahora bien, puede darse el caso y se va a dar que sí sepamos cuántas vueltas va a ser nuestro ciclo. Voy a copiar exactamente el mismo algoritmo. Vamos a
suponer que a un usuario le voy a pedir, por ejemplo, no sé, a ver qué ejemplo me da acá. Esperen, porque hoy estoy medio trabado con los ejemplos. Pero el for es para cuando yo ya sé cuántas vueltas quiere dar mi ciclo, ¿no es cierto? Esa es un poco, es la principal diferencia. Y se usa principalmente con un elemento que todavía no vimos, pero por eso no estoy medio trabado con los... pero supongamos así. Bien, ya se me ocurrió algo. Supongamos que yo voy a hacer el mismo ejemplo, pero no me gusta esto de que la gente esté constantemente decidiendo cuántas veces va a preguntarme los números. Entonces, digo, bueno, voy a cambiar la técnica esta. Y digo, voy a preguntarle a la persona cuántas veces, cuántas cuentas va a querer hacer. ¿Mm? Entonces, voy a definirme otra variable más que se va a llamar cantidad de cuentas. ¿Ok? Creo que respuesta de usuario no la voy a usar. Entonces le voy a preguntar, antes de entrar a mi ciclo, le voy a preguntar al usuario, ¿cuántas cuentas desea realizar? Tiki, tiki. Y voy a leer cantidad de cuentas. Bien. Ahora bien, en este algoritmo yo llegaría al while, no vamos a usar un while, vamos a usar el for, que es el que estamos viendo ahora. Pero yo ya llego acá sabiendo que yo quiero que mi ciclo, mi loop, gire solamente 3 veces. Por ejemplo, si el usuario, vamos a suponer que el usuario ingresa el 3. Yo voy a llegar a esta línea de código, a la 8, y ya voy a saber que quiero que el usuario, o sea, quiero que mi loop gire 3 veces. Entonces, en lugar, cuando ocurre esto, que yo ya sé cuántas veces, y es una cantidad que yo ya puedo deducir a esta altura de mi código, yo no la sé antes de que se ejecute, lo voy a saber cuando lo ponga el usuario, ¿ok? Pero una vez que llegue a la línea 8 mi código, el usuario ya algo va a tener que haber respondido. Así que yo cuando llegue a la línea 8 ya sé cuántas vueltas va a tener que dar. Perfecto. Entonces, no voy a hacer un while. Voy a hacer un for. El for en pseudocódigo se llama para. ¿Ok? Y termina con un fin para. De esta manera yo puedo definir dónde arranque y dónde termine. Ahora, ¿cómo se pone esto de las tres? Tengo una cantidad. Entonces, fíjense cómo se define y ahora lo vamos a ir explicando. Entonces, esto debería ser algo así. Para cantidad de cuentas menor, perdón, para i. Ahora vemos qué pasa con esa i. Menor o igual a cantidad de cuentas. Paso 1
hacer. Y le falta ahí. Y le falta que ahí esté inicializado. Ahora vemos por qué me chilla acá, que déjenme revisarlo. Ah, me falta el hasta. Acá pone hasta. A ver. Un segundito porque no me gusta que me dé error. En instancia 1 se esperaba aceleración. Bueno, fíjate, lejito ese error. Yo mientras voy a ir explicando de qué va esto para que no se trabe. La idea del ciclo for es, o para, es la siguiente. Yo voy a definir una variable, ¿ok? Que la voy a arrancar en 0, en 1, según lo que necesite. Supongamos que le arranco en 1. Y le voy a decir al ciclo, para ahí hasta cantidad cuenta, que es lo que me ingresa el usuario, supongamos que el usuario me ingresa 3, hacer. Y hace lo que tiene adentro del ciclo. Lo mismo que ocurría con el while. Ahora, el para tiene una característica muy particular, que cada vez que hace un giro, le va a incrementar a la variable que tengo acá una unidad. En realidad puede incrementar, decrecer, puede hacer lo que quiera. Por default, más que nada con el Saint, por eso yo había puesto acá con paso. ¿Mm? Saint te deja o pseudocódigo te deja hacerlo así. ¿Esto qué significa? Que yo le estoy pidiendo con paso 1 es que cada vez que se ejecuta el código le agregue ahí una unidad, que es con paso 1. Entonces, el I va a arrancar en 1. Ahí está. A ver, ahí está. O igual, 1. Y a ver, déjeme probar una cosita porque siempre me peleo con este. A ver si me deja hacerlo ahí. En realidad en código se escribe así. Por eso, pero no. Esta es esta forma rara. Bueno. Entonces, vuelvo para atrás. Para I, que la tengo definida como entero, que es una variable que yo utilizo específicamente para mi iterador, ¿ok? Para mi par. Entonces, para I igual a 1 hasta cantidad de cuentas, que eso me lo ingresa el usuario, con paso 1 hacer. Esto es medio largo, disculpas les pido porque
lo fui corrigiendo a medida que lo iba viendo. Créanme, en pseudocódigo, esto en código se pone de una manera mucho más simple. Lo importante tener en cuenta es que tengo una variable i que en cada iteración del código va a ir modificándose. Yo no la tengo que modificar expresamente, se modifica sola. ¿Por qué se modifica sola? Porque está dentro de un para. La única que se modifica sola es la que está acá, ¿eh? O sea, el para dice, bueno, dame una variable que yo te la voy a ir modificando en cada iteración. ¿Cómo te la voy a ir modificando? Como lo pongo acá. Yo en este caso le dije con paso 1. O sea que en cada iteración va a agregar 1. Ahí. O sea, si i vale 1 en la primera iteración, al ser paso 1, va a valer 2 en la segunda iteración, va a valer 3. ¿Y hasta cuándo va a seguir sumándole 1 ahí? Hasta que i sea igual que cantidad cuentas o que sea igual al valor que yo quiera poner acá. Vamos a hacer un ejemplo más fácil aún. Le di tantas vueltas que me parece que no terminó siendo del todo fácil. A ver. Bien. Aquí, un segundito, que borro acá y borro acá. Ahí va. Bien. Vamos a hacer un ciclo for peladito para que veamos también por terminal qué pasa. Yo voy a poner el número 5 directamente. ¿Ok? Y acá voy a poner escribir y. Fíjense lo que hice acá. Definí la variable i como entero. Hice un para, fin para, un ciclo for. Este ciclo se llama for en realidad. Y le dije, i arranca en 1, va a ir hasta 5 con paso 1. ¿Ok? Si yo le doy play a esto, fíjense lo que sale por pantalla. Es el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se llega a ver? ¿Qué es este 1, 2, 3, 4, 5? Es el valor que fue adquiriendo y yo siempre puse escribir i. En cada ciclo estaba leyendo escribir i, pero i, al estar dentro de un ciclo para, fue adquiriendo diferentes valores. ¿Qué valores? Y desde 1, que fue el inicial, hasta 5. ¿Y en qué manera se iba incrementando? De a 1. Si yo pongo que se incremente de a 2, guarda, se imaginarán lo que va a salir. Puse un segundo. Paso 2, le doy play. Se imaginarán lo que va a salir. Va a salir 1, va a salir 3 y va a salir 5. Arranca en 1 también, pero va con paso 2. 1, 3, 5 y terminó. Porque yo le dije que hasta 5. Supongamos que yo quiero imprimir los números pares del 1, qué sé yo,
al 30, le puedo decir, perdón, arrancá del 2 hasta el 30 con paso 2. Le doy play, fíjense que va a imprimir 2, 4, 6 y sigue para abajo, hasta el 30. ¿Qué está pasando acá entonces? Está cambiando el valor de I en cada ciclo del para. ¿Para qué se utiliza el para? Para hacer ciclos cuando yo ya tengo definido cuántas vueltas voy a dar. Adicionalmente, el para me entrega una variable que yo puedo utilizar dentro del loop y que esa variable va a ir cambiando de valor en función del valor inicial, del tope que tiene y del paso. Se puede hacer al revés también, por ejemplo, que vaya del 30 hasta el 1, pero por supuesto en el paso le tengo que dar que vaya restando. Mm. Y dale, voy a poner ahí afuera, perdón. En este caso le puse del 30 al 1 y que vaya restando y fíjense, arranca con 30, y va para abajo. ¿Mm? Es más rebuscado porque este te pide como cierta configuración. ¿Mm? ¿Qué me pide? Una variable con un valor inicial, una variable con un valor inicial, un techo y un paso que le va a decir de a cuánto, qué variación tiene que ir haciendo de la variable en cada una de las iteraciones. Vale aclarar, la primera iteración no modifica nada. Recién cuando llega al fin de la primera iteración, ejecuta la modificación. O sea que I vale 2, va a valer 2 en toda la primera iteración. Termina, ahí recién paso de cuánto, de a 2, bueno, ok, si tiene un O2, ahora vale 4. Vuelve. La primera iteración se hace sin modificar la I. Bien, disculpas que le di un poco de vueltas al tema, pero a veces me busco la vuelta tanto de cómo explicarlo que termino mareándome yo mismo. Bien, dicho esto, entonces ahora sí, Alejandra, adelante, consultas. Hola, profe. Esto yo lo entendí. Me quedó una duda de la versión del ejemplo de Ford anterior que usamos. Ujú. Solo es un detalle. Este. Sí, en un principio, no, ese es el while. El otro Ah, ejemplo que usamos. este. Sí, creo que es ese, sí. En un principio habías inicializado la i igual 0, después lo borraste y te quería Sí, preguntar por qué no hace falta entonces no inicializar esa variable. mira, es porque yo no me acordaba cómo te pide el pseudocódigo que le declares un for. Em, lo importante es que hay que saber es que siempre la i, o sea, acá yo puedo, a ver, yo podría haber puesto otro número, podría haber dicho, bueno, Sí. tengo también una j y acá voy a usar j, si quisiera. Ujú. Yo no recordaba si te permitía ponerle el valor inicial acá adentro del para o te requería que vos le pongas un valor inicial más arriba, antes, y acá
directamente que le pongas la J así. Claro, No me era acordaba por eso. cómo lo pedía pseudocódigo, sí, solamente eso. Gracias a Dios, O sea, esto está bueno que lo pida así porque es más parecido a cómo vamos a hacerlo después en código. Pero sí, eso ahí. entonces, ¿para qué sirve inicializar una variable? ¿Es para asignarle un valor cuando es un tipo lógico o para qué tipo de datos se necesitan inicializar? Ahora vamos a ver, cuando veamos contadores y acumuladores, para qué inicializamos. Ok, Pero quédate sintonizándonos que el próximo ejemplo vamos a inicializar una variable. dale, genial, gracias. Por nada, Alejandra, pero muy buena pregunta. Jorge, te escucho. Sí, sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Puedo ir de forma presencial a la clase, o sea, sin el Zoom, al Instituto de Medrano 951? No, hay clases eh, puntuales. Algún fin de semana hay clase. Así que ahí te van a avisar y cuando vaya a clase puedes venir. Ah, puede ver. ¿Usted dónde está Pero dando la todo clase? el curso es remoto, Jorge. Pero vamos ¿Todo el con curso es preguntas remoto? de los ciclos. Sí, todo el ciclo es remoto, Jorge, y hay adicionalmente hay adicionalmente clases presenciales para practicar y probablemente conmigo también tengamos algún fin de semana si quieren y nos juntamos. Pero también online. Pero sí, ahí van a empezar a avisar después, Jorge, cuando se acerquen los exámenes para juntarse y hacer alguna práctica en clase. Ricardo, buenas noches. Gracias, Jorge. Hola, profe. Uy, Buenas, ¿se escucha? te muteé, Jorge. Ahora te desmuteé de vuelta. Sí, Ricardo. Consulta, si yo quiero ir del 1 al 10, o sea, inicializo en 1, pero ¿qué pasa si yo la inicializo en 0? O sea, de 0 al 10. ¿Serían 11 iteraciones? Sí, si yo pongo del 0 al 10, paso uno, va a ser Sí. 11 iteraciones y va a ir del 0 al 10. Del 0 al 10 Ok, son 11, ¿no? ok. ¿Cuándo generalmente se usa? Porque vi que muchos lo usan así, que inicia en 0. Sí, esto se usa así normalmente porque Claro. nosotros después vamos a aprender variables, no me pregunten ahora porque se les va a embarullar, pero vamos a usar variables que pueden guardar más de un valor. Entonces hay que ir a los valores por el índice y el índice arranca en cero. El for, el para, se Ah, usa está. mucho para ese tipo de datos. Entonces uno no solo tiene que acceder a la variable, sino dentro de esa variable decir, bueno, dame el Claro, primer sino la valor que propiedad. tengas. Entonces el Sí. primer valor es cero, por ejemplo. Está en la posición cero. Pero nada, tranqui, ahí ya vamos a llegar. Se usa un montón, tenés razón, arrancando en cero. Ok, gracias, Si yo profe. quisiera mantener eso, e igual imprimir del 1 al 10, podría Sí, poner de 0 hasta 9. y te imprime hasta 10, o sea, 10 Y veces, puedo dice. decirle, escribí y más uno. Ahí va a escribir del 1 al 10 también, ¿no? Claro, genial. Ahí está. Gracias, Porque profe. agarra el i más uno, uno, y escribe uno. Ok, Acá no estoy gracias. modificando i, ¿no es cierto? Tenemos todos claro eso. Solamente estoy No, no, escribiendo i más uno. El que claro. modifica i, en este caso, es... ¿Qué pasa si modifico i acá adentro? Y si la modifico, la modifico. Y vale modificarla. Es medio chancho, vamos a decir. Porque normalmente la variable que yo ya tengo asociada a un for, dejo que el for mismo la modifique. No la modifico yo adentro del ciclo. No la toco. La uso, pero no la modifico. ¿Ok? Yo acá poner un i igual i más 4. No, esto feo. Bien, esto
buen gusto, vamos a decir, ¿no? Si yo uso la I para el iterador, bueno, tengo que escribir un algoritmo que no me toque la I acá adentro, que la use nomás. Sí, José, buenas noches. Buenas, profe. Consulta pava, del ejercicio donde se sumaba dos valores, A y B. Sí. Me quedó una duda, entendí la lógica, todo. Lo que me quedó duda es la S, ¿por qué iba entre comillas? ¿Que es por consenso o porque no entiendo? No, tranquilo. Nosotros cuando usás variables numéricas, Sí, se escribe directamente el número. Cuando claro, usás variables, ves como acá promedio mayor o igual a 6.5, esto no lo estoy poniendo entre comillas ni nada, porque es un número, sí. ¿ok? Cuando es un Ah, carácter va entre... cuando es un carácter, fíjate acá tengo caracteres, pero también yo Ah, declaro claro. con cualquier nombre, cualquier carácter, el nombre de una variable. Entonces, si yo tengo un carácter suelto, y el código va a pensar que es una variable. Está bien. Para yo Entonces por decirle, no, eso... esto no es una variable, es un carácter nomás, o es una cadena de caracteres, lo tengo que poner entre comillas. Ok, porque yo lo había hecho tal cual, lo hiciste vos, pero no me funcionaba. Le puse las comillas a la S y funcionó, entonces no entendía por qué. Ah, perfecto, sí, 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 porque Oh, siempre que vos estés usando strings o caracteres, tenés sí, que ponerlo entre comillas. entre comillas. Ah, ok, Sí. listo. Era esa la duda, gracias, profe. Por nada. Vamos un segundito al while. Sí, perdón, tengo una pregunta, José. Adelante, José. No, era yo, profe. Ah, Ahí perdón. bajé la mano. Así estoy con los números, con los nombres. Bueno, entonces, supongamos, recuerdan este, ¿no? Yo no sé, este era le pedí un número al usuario, un segundo número acá, y hasta que el usuario me pone que no quiere seguir ingresando más números y ahí sale. Gracias. Pero supongamos que yo quiero también agregar que usted ha realizado contador cuentas. Yo quiero decirle al usuario cuántas cuentas hizo. Yo no sé cuántas cuentas va a hacer. Lo que voy a hacer como estrategia es, yo, bueno, voy a contar cuántas veces voy dando la vuelta a mi ciclo. Cada vez que dé una vuelta me lo guardo en una variable, me le sumo 1 al valor que yo ya tenga en esa variable. Eso es un contador. Y después le voy a mostrar al usuario cuánto tengo en ese contador. Yo no puedo acá decir, bueno, uso un ciclo for, y porque no sé cuántas vueltas voy a dar. Tengo que dejar que el usuario interactúe y ir contándolas. Vamos a hacer entonces nuestro primer contador. El tema es así. Se define como entero también. ¿Por qué entero? Y porque 1, 2, 3 son valores enteros. Yo no voy a guardar una vuelta y media. No es el objetivo de esto. Entonces, contador normalmente como entero, a menos que tenga la posibilidad de esto que quería hacer de contar vueltas o algo que se cuente con decimales. Raro, pero por eso en general los contadores son enteros. El contador, recién no me acuerdo quién me preguntaba. eh, el contador, ¿necesito inicializarlo? Y sí. De hecho, es el único dato que yo tengo que la primera vuelta va a ser la 1. ¿Ok? O es más, como es un contador, lo vamos a empezar a inicializar en 0. A veces, según cómo esté el algoritmo, lo puedo inicializar en 0, lo puedo inicializar en 1. Ahora yo me puse a pensar un poquito y digo, no, lo voy a inicializar en este caso en 0. Entonces, bueno, bien, ¿cómo hago esto? El usuario va a ingresar,
Me va a decir que sí o que no. Y yo le voy a agregar a mi ciclo que mi contador es igual a lo que ya tiene el contador más 1. Perdón, más 1. Pensemos un segundito. El contador arranca en 0. Entra la primera vez, hace la cuenta. Supongamos que me dice que no sigue el usuario. ¿Mm? Igual el contador suma 1, porque la cuenta la hizo. Y si no sigue, terminará y seguirá. Y va a decir, usted ha realizado una cuenta. Una cuentas. Para más claridad, esto podría estar más arriba. Contadores, nosotros usamos muchos en los algoritmos, entonces contador, cuentas, no estaría nada mal. Porque puede tener una cosa contando una cosa, estar contando otra cosa por otro lado, estar contando 18 cosas. Entonces, ¿contador de qué? Y mi contador, fíjense, en este caso, a ver, cuentas. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿les parece? Le doy play. Espérenme, un errorcito. No tiene error. Contador, cuentas. Ahí va. Doy play entonces. Vamos a ver, ingresa el primer número, me dice acá. 5. Ingresa el segundo número, 3. El resultado es 8. ¿Desea realizar otra operación? Vamos a ponerle que sí. Ingresa el primer número, 23. Ingresa el segundo número, 1. El resultado es 24. Perfecto, 23 más 1, 24. ¿Desea realizar otra operación? Vamos a ponerle que no ahora. Y me pone, usted ha realizado 2 cuentas. Perfecto. Me falta ese espacio ahí. Ahora lo agregamos. Gracias. Fíjense cómo mi contador fue sumando de a 1 cada vez que se hizo una iteración de mi ciclo. Ok. A ver, me dicen que ahí no se ve bien. Ahí se ve bien. Esperen que voy a dejar capaz. Vengo compartiendo pantalla tanto tiempo que se murió. Ah, no se veía la ejecución. Ejecuto nuevamente. Entonces, ahí vamos. ¿Se ve ahí? Ingresa el primer número. Vamos a poner 2. Segundo, 3. El resultado es 5. ¿Desea realizar otra operación? Sí. Sí. Es el primer número. 45. 57. 9. El resultado es 104. Buenísimo. Y le voy a poner no. A ver qué me dice. Usted ha realizado 2 cuentas. Fíjense que acá funcionó.
mi contador. Y siempre es agradecido mi algoritmo. Muy bien. Gracias a los que me avisaron que no se veía. Entonces, para esto sirven los contadores. Para ir acumulando, fíjense que yo pongo dentro de, repito, el nombre de mi variable, digo, asigná en la variable contador cuentas lo que ya tenés en contador cuentas más uno. Esto se hace tanto, atención a esto, lo que voy a decir, esto se hace tanto en programación que existen varias formas de abreviarlo. ¿Mm? Para agregar uno a lo que ya tiene la variable, se suele poner así. Este no le gusta, pero bueno, lo vamos a ver en código. Se suele poner así. ¿Ok? Esto se llama post incremento. También se podría poner así, más igual 1. ¿Ok? El más igual es agregarle a esto 1. El más igual lo que te permite es ponerle acá cualquier valor, ¿no es cierto? Si le voy a poner uno solo, se pone así. Mm. Bien. ¿Cuál es la diferencia con un acumulador? El contador va contando de a uno, va acumulando de a uno, llamémosle. El acumulador acumula del número que nosotros querramos. Vamos a dejarlo en la forma de escribirlo largo acá. Este es nuestro contador. Mm. Ahora, epa, supongamos que también quiero decirle cuánto acumula el total de los resultados. No sé. Me hago un acumulador de resultados. Para el acumulador de resultados, en este caso, la idea es ir acumulando algo, ¿no? Imaginemos una variable que le voy diciendo, bueno, acumula 3, ahora acumula 5 más, ahora acumula 40 más, y me va sumando los 3 que tenía, más los 5, más los 40, y va acumulando valores. El contador acumula de a uno, podríamos decir, el acumulador acumula de lo que tenga que acumular. Son dos conceptos que en el apunte lo van a encontrar más atrás. Yo prefiero darlos con repeticiones porque me hace sentido y se utilizan con repeticiones. Entonces vamos a definir también nuestro acumulador. ¿Ok? También lo voy a inicializar en cero. Bien. Y cada vez que hago una cuenta, me voy a acumular en mi acumulador
el resultado. Entonces voy a decir acumulador, acumula resultados, es igual. ¿Y cómo podría ser? Y voy a decir a lo que ya tenga, más, voy a poner entre paréntesis para que quede recontra claro, A más B. Tengo que volver a hacer la cuenta porque no me lo está guardando en ningún lado, ¿no? Si yo tuviese una resultado, vamos a agregarle para que quede más claro. Y yo leo A, leo B, digo resultado es igual a A más B. Al usuario le digo el resultado es resultado. Y en el acumulador de resultados voy a decir que es igual a lo que ya tenía el acumulador de resultados más resultado. Que resultado es la suma que acaba de hacer de A más B. Fíjense que es la misma estructura la que tiene el contador y el acumulador. El contador siempre hace esto, va sumando de una unidad. El acumulador va sumando de algún valor, de alguna variable, de alguna cuenta que uno haga, que no es una unidad, sino que es normalmente cantidades, ¿ok? Que uno va agregando al acumulador. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. A ver si se ve. Entonces, ingresa el primer valor. Dos. Esperen que se me colgó. ¿Qué pasa? Ah, está. Ingresa el primer número. 2. Segundito que por alguna cuestión no anda. Vamos. Se me murió un poquito el Saint. A ver. ¿Qué dice? Segundito que me dio un error set. Dice, variable contador cuenta no está definida. Ok. Puse contador cuentas acá, fíjense. Y el contador cuenta. Tingui. Guarda. Le doy de vuelta. Ahí la recomendación, se lo había dicho al principio. Recuerden siempre que los errorcitos esos de tipeo pasan más incluso en este tipo de como pseudocódigo. Normalmente en Visual Studio uno escribe 3 letras y ya le termina de escribir el nombre de la variable y todo, no debe escribirlo todo. Entonces ese tipo de errores de tipeo no ocurren. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se ejecuta. Yo le pongo acá el número otra vez. A ver. Un segundito. Mm, Hoy está así el Saint. ¿Qué va a hacer? No soy yo que le pongo tic. A ver. Bueno, ahí le di play. Se ve que sin compartir anda. Así que ahí le di play. Entonces le puse primero un 2. Me pidió el segundo número. Le puse un 2. Me puso el resultado es 4. Desea realizar otra operación. Le voy a poner que sí. Ingresa el primer número.
5, y ahí se cuelga cuando lo uso compartiendo. Bueno, a ver, voy a darle de vuelta. Qué raro, che. 2, 2, 2, 4. Voy a darle de vuelta, chicos. Perdonen, ¿eh? A veces pasa con eso. Tuki, tuki. Ingresa el primer número, vamos de vuelta. No quiere. Sí, ahí va. 2, 2. El resultado de 4. ¿Desea esta operación? Sí, por favor. 5 y 5. Y el resultado es 10. Esta operación. Bien, el resultado de la primera fue 4, el de la segunda fue 10. Vamos a ponerle que no quiero hacer otra operación. Y me dice, hizo dos cuentas. El total de los resultados acumula 14, que está el 10 de la primera y el 4, perdón, el 4 y el de la primera y el 10 de la segunda. Queda 14. Fíjate cómo en uno acumuló y en el otro contó. Estos son dos ejemplos muy sencillos para entender el concepto de acumulador y contador. Simplemente para eso los vamos a utilizar un montón. Algo que les tengo que mencionar en los 10 minutos que nos quedan, nosotros habíamos visto recién que en el diagrama de flujo el while se hacía así, como lo vemos acá, que es como un condicional que se pone directamente la condición. Respuesta usuario sí, por ejemplo. Si da verdadero, sigue para abajo. Si da falso, fíjense que saltea todo lo que está dentro del bucle y sigue abajo. Bien, esto es muy lindo y la verdad es que el for es medio raro en el diagrama de flujo. Se los voy a mostrar el for, por supuesto. Allá vamos. Vamos a ir con este ejemplo para el for, que es el de hacer simplemente definir un entero y hacer un for del 0 al 9 con paso 1 y adentro tengo simplemente escribir esto, ¿ok? Vamos al diagrama de flujo y fíjense, no se asusten, uno cuando lo ve por primera vez como que se impresiona un poquito. Y les presento el ciclo for en diagrama de flujo. La idea del diagrama de flujo del ciclo for se los explico un poco. Este es el i que tenemos adentro del ciclo, ¿ok? En lugar de poner el condicional acá arriba, como hubiese sido más práctico, se pone al costado. Todo lo que tiene que hacer adentro del ciclo for se pone como en el flujo este, en el del centro. Y en este círculo se ponen 4 valores. ¿Cuál es el valor que va a iterar? Por eso en el ciclo for se pone normalmente un i. Yo puse la i, todo el mundo pone i porque es el iterador. ¿Ok? Y abajo se ponen los tres números más. Los extremos es desde en cuánto arranca y en cuánto termina. Los extremos. En el caso que vimos recién era hasta 9. ¿Ok? Por eso y arrancaba en 0. Decía para 0 hasta 9. Entonces en los extremos de abajo va desde y hasta. Y en el medio se pone el paso, de a cuánto va sumando o restando o el paso que te le defina. Entonces en los extremos va desde hasta, en el medio el paso. Es medio feito, pero bueno, hay mucha data que hay que ponerle. Algo a tener en cuenta, queridos amigos,
como si ya no estarían teniendo en cuenta un montón de cosas, pero algo más a tener en cuenta. Primero, no se asusten con esto porque después de utilizar estas estructuras se van a cansar, ¿ok? Y les van a resultar estructuras totalmente naturales para el uso, ¿ok? Esto es como querer aprender a manejar el primer día que se sube en el río de un auto. No se hagan drama, va a salir, ¿ok? Todo esto que parece medio raro, ¿cómo me lo acuerdo? Ni se preocupen mucho en acordárselo. Lo importante es que sepan que hay un iterador en algún lado que yo lo puedo usar adentro, ¿ok? Cuando digo hasta 9, yo puse hasta 9 porque es em, fácil, me pareció fácil de explicarlo así, pero normalmente acá va una variable también. Hasta, qué sé yo, tope. ¿Ok? Y le pregunto al usuario cuál es el tope. ¿Mm? Yo defino tope. Digo tope por decir una palabra que resulte simple acá. Está todo como... Ahí está. Ok. El tope. ¿Mm? Entonces, si el usuario pone un 9 acá, esto va a ir de 0 hasta ¿cuándo? Hasta 9. Si el usuario pone un 5, irá de 0 hasta 5. ¿Mm? Bien. Preguntas, dudas. Repito, esto es un concepto que están recién bajándolo. Cuando hagamos código, es más, el código, en general los lenguajes de programación implementan esto de una manera bastante sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque se usa mucho. Entonces van a encontrarlo capaz más accesible incluso, hacerlo en C que hacerlo en pseudocódigo. Bien, queridos amigos, preguntas, dudas. ¿Estamos bien? ¿Estamos ok? Si estamos bien, entonces no tengo más que agradecerles a todos. Ah, una pregunta, justo que ya me estaba yendo. No pasa nada, lo que necesiten. Sí, Javi, buenas noches. ¿Me escucha ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, te ¿qué tal? escucho, Javier. ¿Qué tal? Sí, le quería hacer una consulta, volviendo al anterior, al repetición for. Sí. La variable resultado igual a A más B no me lo tomó. Me figura como la variable no está definida. Y yo no veo que la haya definido arriba. Quería saber por qué no me lo tomó. Viste que dice contador cuentas, acumulado resultados. El anterior creo que es el otro ejercicio. El de Este. ingrese A, ingrese B. Sí, exactamente. Ah, resultado. Ah, definir Sí. resultado como entero no lo puse. Ahí está. Pero igual te lo estaba diciendo el error, ¿eh? Acuérdense de que Sí. los errores que tira el Saint, los que hoy tira Visual Studio, o en realidad el compilador, etcétera, son súper descriptivos, así que léanlo y van a ver que después, de hecho, en la práctica, en el mundo laboral, nos la pasamos, o sea, hay un bug, y un bug es un error, y el que más gimnasia tiene en leer errores, la verdad que al final termina siendo el que más valor aporta, porque y el que tiene gimnasia leyendo errores no es porque nunca se equivocó, al contrario, es porque se acostumbró a leer los errores, interpretarlos y saber qué es lo que quieren decir. Así que acostúmbrense
a tratar de que ese error que les va tirando el compilador o que les va tirando el lenguaje que utilicen o la herramienta que utilicen, acostúmbrense a tratar de leerlo, interpretarlo y ver si lo pueden solucionar. Y van dialogando con esos errores. Para eso está. Perfecto. Gracias, profesor. Bueno, nada. Bien, queridos amigos. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Dos conceptos fuertes. Los vamos a usar un montón, les repito. No se asusten. ¿Qué más? Como les dije, en código se implementan de una manera más sencilla, más dinámica. Y bueno, ya tenemos ciclos. Dicen que sabiendo escribir if y for, dos cosas que ya vimos, puedes hacer el sistema, puedes replicar cualquier sistema que exista en la Tierra. Todo lo demás que vamos a aprender más adelante son, digamos, para escribir menos if y menos for. Pero en definitiva, con un if y for podríamos hacer todo. ¿Está? Bien, gracias entonces. Nos vemos la próxima. Espero, y me toca anotar buscarme la camarita, así ya puedo usar esta compu que no se cuelga y metemos camarita. Me quedo con Joel si quieren bajarse, que ya saludé. Joel, adelante. No, perdón, profe, apreté por error. Alberto. No hay Ahí problema, no hay problema, Joel. va. No pasa nada, no hay problema. Buen fin de. Buen fin de. Que descansen, chicos. Que disfruten Semana Santa, muy bien. Hasta luego. Chau, chau.